Tenemos que ser muy claros en cuanto a la definición de un organismo multilateral. En términos simples, es una institución creada por varios estados, más de 3, con el ideal de coordinar reglas, tomar decisiones. Son organizaciones que nacen a partir del desafío que nos deja la posguerra. Se crea la ONU, que es la más grande de todas. Ese periodo histórico de la posguerra marca mucho el surgimiento de esta forma en la que los países se organizan y cooperan. Como estas filiales de la ONU, principalmente enfocadas en las finanzas y la economía, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se crearon con el ideal de generar un sistema económico posguerra donde lo que se buscaba era generar una estabilidad financiera y económica. Entonces, a base de eso se creó el FMI, se creó el Banco Mundial con un mismo horizonte de objetivos y emisiones. Ese detonante geopolítico que fue la guerra de Yom Kippur, lo que hizo que a nivel mundial el precio del petróleo subió gigantescamente. Alrededor de 4 años se cuadriplicó el precio del petróleo. Si yo soy comprador, importador de petróleo y me suben 4 veces el precio, significa que mis ingresos van a bajar un montón porque mis costos están subiendo. Esta crisis fue generada en gran parte por unas decisiones de varios países de una organización multilateral que les permitió tener esta afectación a la economía mundial por más de 10 años. Estas organizaciones multilaterales, ¿en qué y a quiénes benefician? Estados Unidos considera que realmente no están sacando el suficiente beneficio. Han demostrado de pronto en qué son muy buenas, en qué no son tan buenas. Estas organizaciones no están siendo lo suficientemente útiles. Entonces, ¿qué tanto crees que se estén muriendo, por así decirlo? Hola a todos, yo soy Juan Andrés. Yo Andrés Juan. Y esto es un nuevo capítulo donde hablaremos de un tema bastante interesante que son los organismos multilaterales. Haremos todo un recorrido sobre los principales de estos, cuál es su historia, sus objetivos, su desarrollo y al final vamos a decir qué tan útiles o inútiles son en realidad. Así es, Juan, el día de hoy tenemos un tema que es grande, es un tema muy interesante. Vamos a entrar entonces con las definiciones, y es que en principio formas de que los países trabajen juntos, cooperen unos con los otros, hay muchas, pero en las que nos vamos a centrar el día de hoy son las organizaciones internacionales. Estas las hemos escuchado toda la vida. Ahí está la ONU, ahí está la OTAN, ahí está la OCDE, ahí está la OPEP, ahí está la Organización Mundial del Comercio. El punto es, hay un montón. ¿Y qué diferencia o qué las hace especiales? Y es que trabajan dentro de un organismo único que tiene algún grado de dependencia. Es decir, estas organizaciones casi que trabajan con vida propia, contratan con vida propia, emiten sus circulares y sus documentos con vida propia. Es decir, no es en voz de un Estado, es en voz de la organización. Entonces, esa independencia les permite de alguna otra manera tener un mejor entendimiento de algunos temas y poder abordar unos temas de una manera que en principio en sus declaraciones es imparcial. Ya vamos a ver un poco más de ello más adelante, pero les permite eso, actuar por nombre propio, a diferencia de otras formas de cooperación en la que los países actúan de forma directa, como pueden ser los tratados de cooperación, los TLCs, o otras formas de cooperación e integración nacional, como pues lo puede ser la CAN y demás. Entonces, esa es como una de las diferencias grandes. ¿Listo? Exacto. Sí, digamos que acá tenemos que ser muy claros en cuanto a la definición de un organismo multilateral. Al final, en términos simples, es una institución creada por varios estados, más de 3, con el ideal de coordinar reglas, tomar decisiones y en realidad, pues en general, realizar acciones sobre un problema que tienen en común o que buscan resolver en común estos estados, ¿cierto? Así es, y hablando de problema, nos remontamos un poco a sus orígenes históricos. La mayoría de estas, de hecho todas las que vamos a ver hoy, son organizaciones que nacen a partir de el desafío que nos deja la posguerra. Es decir, cuando cierra la Segunda Guerra Mundial, todos los países quedan con una gran pregunta, y es ¿qué pasó? ¿Cómo todo esto pudo llegar hasta acá? Entonces se crean la mayoría de estas organizaciones, se crea la ONU, que es la más grande de todas, como vamos a ver, en 1945, para empezar a funcionar de pleno derecho en 1946, pero como vamos a ver, la OMC es un poco posterior, de pronto es dentro de las que vamos a hablar hoy la más nueva, pero lo mismo, la OCDE sufre una transformación por estas fechas, y la OTAN de igual forma también. Digamos que están ese periodo histórico de la posguerra marca mucho el surgimiento de esta forma en la que los países se organizan y cooperan, porque digamos hay un enemigo común que es la guerra y hay un aliado en común también para todos que es la paz, que vamos a ver también cómo ha evolucionado eso con el pasar de los años. Sí, completamente de acuerdo. Básicamente
al final, como lo dices, los organismos multilaterales que vamos a hablar hoy y en general, ese salto al multilateralismo moderno llegó posterior a la Segunda Guerra Mundial, a base de un contexto de trauma de la guerra, una crisis económica previa, la crisis, la Gran Depresión del 29, el colapso en general monetario que causó estas guerras, estos momentos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en general pues la necesidad de una reconstrucción y de crear como esas instituciones que al final lo que quieren es que siempre haya una permanencia en paz, en desarrollo económico, en mejoramiento del comercio y en una cooperación entre los diferentes estados. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer ahora es definir como las principales, esas que tú ya has nombrado. Sabemos que hay unas cuantas que son más famosas, más relevantes hoy en día o incluso en el pasado. Entonces, ¿con cuál quieres empezar? Claro, Juan, no, pues empecemos sencillo, empecemos con la más grande de todas, que es el llamado Sistema de Naciones Unidas, ONU, Naciones Unidas en general. Tenemos que a día de hoy está conformada por 193 estados miembros. Al principio los firmantes fueron nada más 51 y este gigante hoy en día está conformado por 6 órganos. El primero, la Asamblea General, en donde tienen silla todos los países. El segundo y tal vez el más importante en su concepción, que fue el Consejo de Seguridad, quien en últimas fue en donde se dice vamos a delegar la fuerza, vamos a delegar el poder coercitivo de toda la ONU. De ahí viene el Consejo Económico y Social, viene la Secretaría General de la ONU, la Corte Interamericana de Justicia y recientemente el Consejo de Administración Fiduciaria, que es un órgano un poco más de control interno. Importante, el Consejo de Seguridad, como les decía hace un momento, tiene en principio el monopolio de la fuerza y el monopolio sancionador dentro de la ONU. Entonces ellos son los únicos que se pueden permitir sancionar a algún país. Ya veremos más adelante qué países han sancionado y por qué razones. Dentro del otro órgano importante, que es la Asamblea General, tenemos que todos los países tienen silla y este órgano se encarga principalmente de emitir recomendaciones. Oiga, usted, país tal o estado tal, le recomendamos actualizar su normativa en tal sentido, le recomendamos mejorar su política en tal otro. Dentro del Consejo de Seguridad hay 15 miembros, no tienen silla todos los estados miembros, sino hay solo 15 miembros, de los cuales 10 cambian cada 2 años y 5 son permanentes. Estos 5 permanentes son, pues en últimas, los estados victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Ya podemos ver más o menos por qué y cómo se formó este sistema. Dentro de los organismos especializados hay muchos muy importantes. Tenemos la UNESCO, que se centra en el mantenimiento de los bienes de interés cultural y patrimonial. Tenemos la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y junto con el Sistema de Naciones Unidas se crean 2 organismos que a nivel económico son súper importantes, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero tú, que eres el economista, cuéntanos un poco más de ello. Excelente que digas cómo estas, por así decirlo, filiales de la ONU, principalmente enfocadas en lo que es las finanzas y la economía, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se crearon. Para esto tenemos que entender algo que fue el Tratado de Bretton Woods, un tratado firmado en 1944 con el ideal de generar un sistema económico posguerra, donde básicamente lo que se buscaba era generar una estabilidad financiera y económica para una situación mundial donde pues eso no había por ningún lado y pues poder reconstruir todos los sistemas financieros, tanto europeos, como generar una cooperación entre los sistemas europeos con los sistemas americanos y pues al final generar esta reconstrucción y desarrollo. Entonces, a base de eso se creó el FMI, se creó el Banco Mundial. Ambos fueron creados en los mismos años, fueron creados con un mismo horizonte de objetivos y emisiones, pero la realidad es que estos tienen objetivos específicos un tanto diferentes y más bien complementarios. El Fondo Monetario Internacional, actualmente un organismo multilateral con más de 190 miembros, trabaja básicamente para promover la cooperación monetaria internacional y la estabilidad financiera. Como lo habíamos dicho, nació posterior a la Segunda Guerra Mundial con el ideal de no repetir errores económicos del pasado, de momentos
entre periodo de guerras como lo fue la Gran Depresión, o también las devaluaciones competitivas, un fenómeno donde diferentes países lo que hacían era devaluar sus monedas con el ideal de mejorar sus déficits comerciales, algo que terminó afectando grandemente el comercio y los sistemas financieros mundiales, al igual que también pues el colapso y la inestabilidad financiera que causó pues al final la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que al principio el Fondo Monetario Internacional era como ese revisor de las monedas y de la estabilidad financiera posterior a la guerra, ya que en el Tratado de Bretton Woods hay algo que se llegó a hacer, que es para mantener la estabilidad financiera. Muchas de las monedas en el mundo se fijaron al dólar, el cual al mismo tiempo estaba fijado a un patrón oro, o sea, cada dólar que había impreso estaba respaldado, exacto, por oro que se tenía en reservas. ¿Qué pasa? Al final esto cae por diferentes razones, de pronto más adelante vamos a hablar al respecto, y esto genera que al final el FMI tuviera que tener una actualización frente a esos objetivos, donde ahora se encarga principalmente más de una supervisión macroeconómica, principalmente de corto plazo, préstamos a países en crisis, cosas como lo viene siendo en la pandemia, donde por ejemplo tenemos un ejemplo acá que muchos escucharon frente a Colombia, y eso no fue solamente en Colombia. El FMI hizo diferentes préstamos a corto plazo a múltiples economías a lo largo del mundo debido a esto, porque eran situaciones fuera de lo normal. Y también el FMI hoy se encarga mucho a lo que es el fortalecimiento institucional. Gracias al FMI, a diferentes incursiones en diferentes países, se ha ido generando una mejora en las instituciones financieras y económicas de los países, sean los ministerios de Hacienda de los diferentes países o los bancos centrales incluso. ¿Qué pasa? Ya posterior a eso, ya con el Banco Mundial, se sigue esa misma línea, ese mismo horizonte, pero ¿cuál es la idea principal del Banco Mundial? Hoy el Banco Mundial básicamente se presenta como una institución enfocada principalmente al desarrollo económico de largo plazo y a la reducción de la pobreza. ¿Cómo era antes? El Banco Mundial en realidad se creó en la conferencia de Bretton Woods con un objetivo de la reconstrucción de los diferentes países afectados por la guerra, principalmente en Europa, y pues básicamente una reconstrucción que tenía que venir respaldada por un dinero que iba a ser posteriormente manejado por otros organismos multilaterales, pero bueno, más adelante lo hablaremos. Pero al final, como lo podemos ver, ambos nacieron en Bretton Woods, comparten una raíz común, fueron creados para resolver problemas en realidad distintos, el FMI para preservar la estabilidad monetaria y financiera internacional, y el Banco Mundial para financiar la reconstrucción y el desarrollo. Además de esto, también digamos que hay una unión con otro organismo multilateral, que es la OCDE. La OCDE hoy la conocemos bastante. Nosotros, Colombia, somos parte de esto, al igual que otros 38 miembros, entre los cuales hay países de todos los tipos, de todos los contextos económicos, países en desarrollo, países emergentes o incluso potencias mundiales como lo son Estados Unidos y Japón, que entran entre esos 38 países miembros. ¿Qué es interesante de esto? La unión, a lo que les venía diciendo, del FMI y el Banco Mundial, esa reconstrucción de Europa. La OCDE en su principio, en su, por así decirlo, su organización predecesora, antes en realidad era la OSCE, que era la Organización Europea para la Cooperación Económica, que básicamente se encargaba de coordinar y administrar lo que es el Plan Marshall, que era ese plan de diferentes pasos para la reconstrucción de Europa. Al final, pues obviamente en un tiempo récord se terminó reconstruyendo Europa, y esta pasó a ser la OCDE, que hoy en día lo conocemos como el Club de los Países de las Buenas Prácticas, que básicamente es una organización multilateral que lo que hace es reunir a diferentes países y hacer comparaciones entre sus políticas públicas, y entre eso también recomendar diferentes reformas para mejorar el crecimiento, el desarrollo y, por ejemplo, en muchos casos el bienestar, como la reducción de la desigualdad. Entonces ese es otro bastante interesante del cual me gusta hablar. Y hay otros como lo es la OPEP, que básicamente es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Es una organización multilateral que al final terminan considerando un oligopolio colusorio
¿Por qué? Porque estos países son los países que controlan entre un 70 y un 80% del petróleo, dependiendo del momento en que estemos hablando, pero básicamente lo que ellos hacen es una coordinación y unificación de las políticas del petróleo con el ideal de estabilizar el mercado del crudo, hacer o generar un suministro constante y regular para los consumidores, al igual que generar unos ingresos estables para los productores y una rentabilidad para los inversores en esta industria. Este es un ejemplo supremamente interesante que yo creo que vamos a hablar un poco más adelante, pero creo que de uno que sí o sí tenemos que hablar es de la OMC. Creo que es una de las más interesantes, entonces cuéntanos un poco más sobre eso. Sí, Juan, respecto a la OMC, tenemos que es un organismo un poco más reciente, creado más o menos en los 90, empezó a funcionar en el año 96. Dentro de sus miembros controlan el 98% del comercio mundial, estamos hablando de algo grande, y su antecesor es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Es decir, antes había unos acuerdos generales que agrupaban a muchas de estas economías, y cuando vieron que esto fue tomando forma y haciéndose cada vez más y más y más grande, decidieron montar una organización para esto. Es súper importante para el comercio internacional porque han tratado de definir lo que llamaríamos las buenas prácticas en materia de comercio, principios como el de previsibilidad y transparencia, que es de alguna otra forma una medida para que los países le notifiquen a la OMC, pero también a su vez a los otros países las medidas que vayan a tomar en materia, por ejemplo, tributaria, en materia, por ejemplo, de comercio, en materia, por ejemplo, de control de exportaciones y de importaciones, de medidas sanitarias y fitosanitarias que se impongan, para que a ningún país, digamos, lo tome de alguna u otra forma por sorpresa cierta jugada económica o política que vaya a hacer un país. También impulsa la práctica de la competencia leal. Esto quiere decir el control de prácticas de competencia desleal, como lo pueden ser el dumping, como la pueden ser las subvenciones desmedidas a cierto tipo de productos, como puede ser el control de emisión de moneda, como lo puede ser el control de la oferta de ciertos productos estratégicos, un poco lo que tú hablabas de la OPEP. Y en últimas también tiene un apartado que se dedica a el desarrollo de los países que no han ido al mismo ritmo que otras economías. Entonces les emite planes de desarrollo, les emite formulaciones, les emite recomendaciones de modernización en ciertos puntos más clave, porque es conocido que los países en vías de desarrollo no pueden invertir en todos los programas a la vez porque precisamente su presupuesto es limitado, pero les recomiendan más o menos en dónde deben ir sus dineros para un poco dinamizar el comercio al interior. Entonces, pues es muy importante porque se basan, o estos acuerdos, que en inglés su cifra es el GATT, pero en español son los Acuerdos Generales de Aranceles y Comercio, se basan sobre un principio súper importante que está en todas las constituciones de los países del mundo, pero también está en el comercio internacional, que es la igualdad. Una de sus cláusulas más importantes es el trato de nación más favorecida, y en principio es que uno en el comercio internacional o un estado en el comercio internacional no le puede dar tratos favorecedores a una nación por encima de otra, y si no caería en una práctica no competitiva. Y esto evidentemente en principio debería ser sancionado tanto por la OMC como por los otros actores del mercado. También la OMC es la garante de muchos de los tratados de libre comercio que se prestan en todo el mundo. Es la que vigila que si yo voy a hacer libre comercio con un país, no vaya esto a incurrir en un trato favorable para con ese país respecto a otro. Es decir, si yo te doy un trato más favorable a ti, digamos TLC Colombia, Estados Unidos, en materia de, no sé, exportación de materias primas, yo tengo que garantizarle a otra nación en el futuro que quiera hacer un TLC conmigo un trato igual de favorable o no menos favorable. Entonces, bueno, por lo demás, la OMC es una organización grande establecida en Suiza, 105 millones de francos suizos de presupuesto y, como te digo, controlan el 98% del comercio mundial en función de estas buenas prácticas. Exacto, digamos ahí quiero recapitular eso. ¿Qué es lo que al final lo convierte tan grande? Uno, controlan, ¿cuánto me dijiste? El 98% del comercio mundial. ¿Qué tanto presupuesto tienen? 205 millones de francos suizos. Esos son como 230 millones de dólares. Y al final ellos son los que regulan casi que el comercio internacional. Claro, lo regulan y hacen que los países que no lo tengan regulado a sus estándares lo hagan. O por lo menos es lo que impulsan. Y ese objetivo que me decías, básicamente de igualdad, que no se le dé un trato favorable
es como uno de esos pilares que tiene la OMC. Claro, nacieron gracias a ese pilar, a que ninguna nación puede transar de una manera favorable respecto a otras. Ese es uno de los primeros artículos dentro de este acuerdo. Es muy interesante eso que me dices porque si la OMC en teoría, la gran institución multilateral del comercio, la más grande, no solamente en tamaño, sino también en presupuesto, uno pensaría que en crisis o diferentes crisis que ha habido del comercio, ellos son los que entran a actuar. Entonces acá te tengo una pregunta más práctica, un poco más reflexiva frente realmente a ese poder que tiene la OMC y es con un ejemplo claro, que es un ejemplo que ocurrió el pasado abril de 2025, el llamado Liberation Day, donde Donald Trump anunció diferentes tarifas, diferentes aranceles que le iba a imponer a docenas de países, tarifas que en muchos casos fueron consideradas absurdas por encima del 50% a casi que todas las importaciones que provinieran de diferentes países, tarifas o aranceles que se consideraban realmente desmesurados, anticompetitivos y que realmente iban a afectar a unos países de pronto mucho más que a otros. Y al final se consideraba que realmente estaba siendo una decisión completamente injusta, pero vimos que organizaciones multilaterales como la principal, que es la OMC, al final puede que se considere que no hizo nada. Lo máximo que pudimos ver fue una advertencia de la disrupción al comercio que causaría estos aranceles, pero realmente pues su poder para que esto no ocurriera fue muy limitado, por no decir nulo. Y al final lo que vimos fue casi que en febrero de este año 2026, como la Corte Suprema de Estados Unidos al final definió que estos aranceles eran completamente ilegales y definió que gran parte de los dineros que ya se habían cobrado de aranceles previos tuvo que ser devuelta por parte de Estados Unidos. Entonces al final digo, si la Corte Suprema misma del país tuvo que intervenir y la OMC en realidad no pudo intervenir en gran parte, ¿realmente qué tanto poder le da ese tamaño, ese presupuesto? O sea, Juan, ese análisis que tú haces es muy importante porque muchos teóricos ya le han puesto nombre y es lo que se llama la captura de potencias de estos organismos internacionales. Y esta captura se da de una manera muy sencilla. Te voy a dar 3 cifras muy simples para que vayamos avanzando hacia por qué hablamos de una captura. Te voy a hablar un poco del presupuesto de la ONU. Para el presupuesto de la ONU, Estados Unidos aporta el 22%. Para el de la OMC, aporta el 11%. En ambas organizaciones es el mayor aportante, con una amplia diferencia. El segundo en ambas es China, en el caso de la ONU con un 20% y en el caso de la OMC con un 11%. Y de ahí, el tercer lugar, en una es Japón, en el otro es Alemania, ya solo los vemos con un 6 o un 7%. Entonces, esto evidentemente, como lo han señalado muchos teóricos, presenta una clara inequidad respecto al acceso de estas organizaciones. Claro, es difícil que tú vayas a, en últimas, sancionar o a decirle algo a quien en la práctica es tu jefe o tu principal patrocinador. Una organización de estas no podría funcionar si le quitas el 20% de su presupuesto. La quebrarías inmediatamente, la inutilizarías inmediatamente. Entonces, esto es muy importante porque vamos a ver un poco, les voy a leer ahora respecto a los países sobre los cuales han recaído realmente sanciones por parte, por ejemplo, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Vas a ver que no hay ningún país occidental, ninguna de estas potencias, de hecho, ningún país con intereses afines a Estados Unidos y a Occidente. Te voy a leer algunos de los sancionados. Tenemos a Rodesia del Sur, república que ya ni siquiera existe, Sudáfrica, la ex Yugoslavia, Haití en 2 ocasiones, Angola, Liberia en 3 ocasiones, Etirea, Ruanda, Sierra Leona, Costa de Marfil, Somalia y República Democrática del Congo, República Democrática de Corea, es decir, Corea del Norte, y Guinea-Bissau. Entonces, como puedes ver, son sanciones a las cuales, digamos la verdad, es muy fácil sancionarlas, porque son sanciones, son naciones o estados relativamente pequeños en términos económicos y en términos de poder políticos. Entonces, claro, una de estas potencias pues va a ser muy fácil mover sus fichas dentro de estos grandes organismos, dentro del Consejo de Seguridad, para que caigan sanciones sobre ellos. Y claro, el poder de veto que tienen estos 5 grandes países dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se presta ¿para qué?
para que Rusia, en los hechos que han acontecido en Ucrania, nunca haya sido sancionada, para que Israel, pese a que ha sido denunciada una infinita cantidad de veces frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, nunca haya sido sancionada, pues ni hablar de Estados Unidos, ni hablar de China, que evidentemente han cometido hechos propios o dignos de una sanción, pero esto pues nunca ha pasado. Esta misma lógica se trasciende a todas estas organizaciones que hablamos en un principio, a excepción de algunas cuantas que de pronto tú nos puedas contar más adelante, pero la lógica sigue siendo la misma. Es decir, estas organizaciones pareciera que en últimas resultan siendo es una extensión del poder de estas grandes naciones y no ese órgano independiente que de pronto yo les conté al principio, pues porque independencia pocón, porque si estos 5 países te pueden sancionar, te pueden parar toda sanción, si estos 5 países solo hacen caso a las recomendaciones cuando en realidad les sirve, pues claro, la ineficacia y la parálisis que les acontece a este tipo de organizaciones internacionales, por lo menos en materia de paz y seguridad, que es su eje fundamental, pues empieza a estar en entredicho. Por ello mismo es que pues Trump dice, pues madre, les estoy aportando tantos miles de millones de dólares y total no les hago caso y total me sirve para sancionar a países que yo mismo podría sancionar de primera mano. Entonces por eso Trump ha querido un poco echar para atrás a Estados Unidos de todo esta presencia que tenía en el sistema internacional y bueno, buscando de pronto medidas incluso más prácticas para tomar esa retaliación. Entonces eso es un tema muy grande, de que ese gran presupuesto rimbombante que tienen la ONU, que tiene la OTAN, que tiene la OCDE, que tiene la OMC, pues resultan en medidas que por lo menos en materia de paz y seguridad son poco eficientes. Y de hecho en materia de comercio exterior, en el caso más puntual de la OMC, no lo han sido tanto. Dentro del análisis para esta investigación encontramos que eso es una matriz importante de ver, es decir, no siempre mayor presupuesto, hay más poder. Hay organizaciones internacionales que con un presupuesto bastante más humilde, pero con unos objetivos más claros y con una igualdad organizacional, han logrado un mejor impacto. Sí, la verdad es que es muy interesante hacer este apartado porque realmente al final, tal cual como tú lo dices, presupuesto y tamaño no es lo mismo que poder o no es lo mismo que ejecución frente a las diferentes problemáticas que están intentando solucionar estos organismos multilaterales. Tenemos el caso de la ONU, la más grande, la que más presupuesto tiene, sedes en cientos de países, miles de millones de presupuesto, y aún así muchas veces pues se puede decir que tienen poder, en papel tienen muchísimo poder, pero realmente en la ejecución se quedan cortos por diferentes aspectos y situaciones que al final los dejan con las manos atadas, como lo puede ser el derecho a veto de 5 de las economías más grandes, donde la gran mayoría de ellas tienen como diferencias estructurales que al final dejan a la ONU en un punto intermedio donde no puede actuar. Pero hay otras donde el presupuesto no es tan gigantesco, el tamaño no es comparable a esos organismos multilaterales, donde realmente quiero hablar de este ejemplo que me parece que es sumamente interesante, y es el ejemplo de la OPEP, de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, donde si bien esto es una organización de no más de 15 países, creo que en este momento son 12 miembros, pero pues eso va cambiando respecto al momento en que estemos hablando, donde realmente su organización no tiene más de 200 personas contratadas, no tiene más de 10 sedes en el mundo, y aún así muchas veces hay situaciones claras donde ellos tomaron decisiones y esto tuvo implicaciones mundiales, donde habían situaciones y efectos geopolíticos y en general políticos en el mundo que afectaban algunas de las economías en esta organización, y al final esto generó que tomaran decisiones que afectaran en gran manera la economía y en general el orden mundial. Una de esas es la crisis de los 70s, donde nos encontramos con un símbolo económico que hasta ese punto no se consideraba
lógico ni tampoco se consideraba posible, que es la estanflación, donde había una altísima inflación en diferentes economías a lo largo del mundo y un bajísimo crecimiento, algo que según la lógica económica hasta el momento no era posible o no era lógico. Y bueno, pues obviamente hay que contextualizarlos un poco. Esto no sucedió de la noche a la mañana, no sucedió porque sí, y obviamente sucedió en gran parte por estas decisiones que tomaron varios países pertenecientes a la OPEP en su momento, pero también pues que conllevan a diferentes situaciones que también incluyan a diferentes organismos multilaterales. Empieza en 1971 con la caída del acuerdo de Bretton Woods, lo que habíamos hablado al inicio. En ese momento hay algo que ocurre que se llama el shock de Nixon, que es cuando el presidente de Estados Unidos anuncia que ya no va a haber un patrón oro detrás del dólar, ya el dólar ya no va a estar representado ni respaldado por el oro, porque en un punto simplemente el dólar no resistió eso, y al final pues esto causa que el dólar empiece a ser flotante y causa una diferente afectación a gran parte de las monedas que estaban siendo respaldadas por el dólar, pues a base de esa confianza de que el dólar iba a ser respaldado por siempre por el oro. También está lo que viene siendo como ese detonante geopolítico que fue la guerra de Yom Kippur, donde Egipto y Siria se juntaron para hacer un ataque conjunto a Israel y revertir unas pérdidas territoriales que tuvieron en una guerra pasada, la guerra de los 6 días. Pero ¿qué pasa? Este detonante geopolítico se da porque varias economías como lo fue Estados Unidos, Portugal, Países Bajos, le dieron un apoyo indirecto, por así decirlo, a Israel, y varios países pertenecientes a la OPEP, países árabes que estaban a favor de, en este caso, Egipto y Siria, consideran que tienen que tomar diferentes retaliaciones a su manera con Estados Unidos. Obviamente no eran retaliaciones militares, porque pues sabemos el tamaño, la diferencia de tamaño que hay obviamente entre estas economías y entre estas milicias, pero fue algo mediante lo que ellos controlan en su momento, que es el petróleo. ¿Qué hicieron? Hicieron un embargo petrolero gigantesco a estas economías, principalmente un embargo que era principalmente selectivo, al igual sumado a una caída y una reducción en la oferta del petróleo, lo que hizo que el petróleo a nivel mundial, el precio del petróleo subió gigantescamente. En alrededor de 4 años se dice que más o menos se cuadriplicó el precio del petróleo, lo cual generó pues obviamente por los diferentes canales una inflación altísima en diferentes países, inflación que ya era bastante alta desde antes por un crecimiento constante que había habido, pero que se termina maximizando en estos años, llegando a inflaciones de hasta un 11%, sumado de un bajo crecimiento por el aumento del petróleo, ya que pues si yo, como por ejemplo Japón, si yo soy comprador, importador neto de petróleo y pues me suben 4 veces el precio, significa que mis ingresos van a bajar un montón porque mis costos están subiendo, lo que significa que al final se sumaron las dos cosas que se creían que no se iban a sumar. Inflación se subió un montón y el crecimiento se bajó un montón, básicamente por este impuesto indirecto por el aumento en el precio del petróleo, y se generó la estanflación. Al final, ¿cuál es la conclusión? Esta crisis fue generada en parte y en gran parte por unas decisiones de una organización multilateral o de varios países de una organización multilateral que les permitió tener esta afectación que terminó afectando, nuevamente lo digo, a la economía mundial por más de 10 años. Se dice que fue la afectación y fue por la decisión de una organización multilateral. Entonces vemos casos donde, pues por ejemplo, la OMC, siendo tan grande, de pronto no pudo actuar en muchas situaciones, o la ONU, pero otros casos donde la OPEP, con una sola decisión frente a lo que controla, pudo desestabilizar la economía mundial. Claro, Juan, y eso nos permite entender una cosa, y es el poder que tiene la alineación en sí mismo, el poder que tiene una verdadera unidad. En la ONU nos vemos todos muy bonitos porque estamos pues todos juntos, pareciera que hay un consenso en la totalidad del mundo, pero claramente el derecho a veto de estos pocos países van a frenar un montón de cosas. En cambio, dentro de la investigación encontramos algo muy particular de la OPEP, y es que por un artículo específico de su Carta de Constitución, todos los países miembros aportan igual. Y además todos tienen la misma
cualidad que los hace... al presupuesto. Aportan al presupuesto de la organización, de igual forma. Y adicionalmente, todos saben perfectamente cuál es su ventaja competitiva en el escenario internacional y la explotan. Como ya vimos de una manera súper clara en el ejemplo que das, explotan de una manera muy directa y con impacto inmediato en el mercado la ventaja que tienen y la explotan como grupo. Esto hace que el impacto al fin de cuentas sea mayor del que probablemente ha tenido la ONU en muchas de sus sanciones o el que ha tenido la OMC con muchas de sus recomendaciones, porque de aquí a que una recomendación de la OMC llegue al mercado se tarda un montón. De aquí a que una sanción de la ONU llegue a los países y se haga efectiva, tarda un montón. En cambio, estos países en un poco tiempo se pusieron de acuerdo, controlaron un precio de un activo clave para la economía mundial y, bueno, generaron un fenómeno económico que no estaba registrado en los libros hasta entonces. Exacto, digamos que ahí es muy chévere y se puede resumir básicamente casi que con una frase lo que estás diciendo, y es que el poder de los organismos multilaterales no se entiende mirando solo su presupuesto ni tampoco su tamaño, sino que también se entiende mirando el problema que coordinan, qué instrumento controlan realmente y qué tan dependientes son de la voluntad de los estados. Sí, Juan, es que así es. Una frase que encontramos dentro de nuestra investigación que nos pareció muy clave es que si una institución puede ser neutralizada por la voluntad de un solo estado, haciendo referencia al derecho al veto, entonces no es una institución verdaderamente multilateral. Es una institución al servicio de unos cuantos estados que tengan derecho a veto. Total, y eso lo podíamos ver donde tú hablabas de qué estados realmente han sido sancionados, por ejemplo, por la ONU. Es una lista muy peculiar, con unos elementos muy, muy en común de todos ellos. Quiero que cerremos este capítulo con una reflexión frente a... Creo que hemos sido muy críticos frente a estas organizaciones multilaterales, frente para qué sirven, para qué no sirven, qué tan útiles son o inútiles son. ¿A qué intereses benefician? ¿En qué y a quiénes benefician? Realmente ese ejemplo que tú hablabas, por ejemplo, en los últimos años con Donald Trump, donde realmente él ha sido muy crítico frente a las organizaciones a las que Estados Unidos hace parte y frente a las que son el principal financiador de los presupuestos de estas organizaciones, y donde él considera que realmente no están sacando el suficiente beneficio y que al final estas organizaciones no están siendo lo suficientemente útiles. Entonces, ¿qué tanto crees tú que estas organizaciones estén muriendo, por así decirlo, hoy en día? Sí, Juan, a ver, hay mucho escrito al respecto de que es el fin, de que no tienen sentido, de que un poco las críticas que hemos hecho al respecto, reforzadas con otros pensamientos. Sin embargo, en mi opinión, es que han alcanzado alguna madurez como organizaciones. Han demostrado de pronto en qué son muy buenas, en que no son tan buenas. Por ejemplo, en el caso en el que son muy buenas, han sido buenas en coordinar ciertas políticas ambientales, han sido muy buenas en coordinar ciertas políticas públicas del deber ser en tecnología, información, ciencia. Incluso en el caso de la pandemia vimos cómo gracias a organizaciones internacionales fue que cierta información clave y privilegiada para el desarrollo de una vacuna circuló de una manera más fácil. Digamos que en eso ha demostrado ser fuerte. Sin embargo, pues ha demostrado, y recientemente el Foro Económico Mundial, en este informe que ven aquí, ha encontrado como ciertos bastiones en los cuales a lo largo de los años ha cambiado su preponderancia. Al principio, dada su concepción, el bastión más importante era paz y seguridad, y tristemente a día de hoy es el bastión en el que, según el World Economic Forum, menos poder y menos influencia tienen. Sin embargo, han crecido, como te decía, en otros temas, en otros pilares que pueden ser importantes, como el de ciencia y tecnología, pues que como ha evolucionado el mundo a día de hoy, pues vemos que es uno de los temas más importantes en la economía de muchos países, incluso en estos países desarrollados, que cuando esto se concibió, la industria giraba alrededor de pronto de una economía un poco más petrolera y de materias primas, y hoy en día la economía de la tecnología pues es la más pujante. Me parece muy interesante. Si bien han sido muchas críticas, no los queremos dejar solo con críticas. Realmente las organizaciones multilaterales muchas veces sí han sido útiles, muchas veces han sido relevantes frente a esos objetivos que quieren mantener.
Y quiero dejarlos con esta reflexión o con estos diferentes puntos donde realmente han sido claves estas organizaciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el caso de la ONU, donde en la crisis de Suez, por si la quieren investigar, una crisis ocurrida en el canal de Suez entre Egipto, Israel, Reino Unido y Francia, más o menos en 1956, donde básicamente gracias a la ONU realmente se pudo realizar una estrategia de mantención de paz, una retirada de diferentes fuerzas que fue aceptada por Estados Unidos, por ejemplo, fuerzas que fueron retiradas por parte de Reino Unido y Francia y que al final terminaron generando que esta guerra o esta pequeña crisis militar no se mantuviera a lo largo de varios años, al igual que por ejemplo también la ONU hoy en día con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Acuerdos de París, temas que son centrales en el desarrollo de los países hoy en día y que lo vienen siendo más o menos desde el 2015 y que la idea es que sean hasta el 2030, o en el caso por ejemplo de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en su campaña de erradicación de la viruela en los 70s, entre los 60s y los 70s, o más adelante con el COVID, con la forma en que realmente generaron estas políticas públicas para que la afectación por esta pandemia no fuera lo suficientemente grande, o incluso temas como donde la OCDE, o como les decía en ese momento la otra organización, pues básicamente administraron y coordinaron el Plan Marshall, que realmente reconstruyó Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial en un tiempo récord. Bueno, y eso sería todo por el día de hoy. Aquí los dejamos con algunas ideas de por qué son importantes las organizaciones internacionales, qué papel tuvieron, qué papel tienen y eventualmente qué papel podrán tener hacia el futuro. Ya vemos que de pronto ese tal monopolio de la fuerza no es lo suyo, pero todavía tendrán oportunidades en otros escenarios. Exacto. Si quieren comentarlos, si quieren hablarlos desde su perspectiva, si consideran que son útiles, son inútiles o deberían cambiar estas organizaciones, déjenoslo en los comentarios. Nosotros somos muy felices realmente de hablar con ustedes por ahí. Entonces nos veremos en una próxima ocasión. Yo soy Andrés Juan. Y yo soy Juan Andrés. Gracias por ver.